A ver, ya está grabando. La primera pregunta que le queremos hacer es, ¿cómo definiría usted el humanismo en la psicología? El humanismo es, bueno, considerado la tercera fuerza de la psicología. Es parte dentro de la historia de la psicología, está fundada por Carl Rogers. Se fundamenta en la filosofía existencial de Abraham Maslow. Y bueno, a lo mejor allá en sus clases de historia han conocido un poquito quién era Carl Rogers, pero Rogers originalmente es un psicólogo psicoanalista, y dentro de su base psicoanalítica, él después funda a partir de también esta base existencial de Abraham Maslow, de la pirámide de necesidades de Maslow y de la necesidad de la autorrealización del ser humano. eh, Funda esta tercera fuerza de la psicología, donde también está incluida justamente la psicología de la Gestalt, que son dos corrientes de la psicología dentro de la parte humanista, ¿no? Dentro de este fundamento existencial. Y la base que propone Rogers es todo lo que es el potencial sano del ser humano para desarrollarse. Sí, ese es como el centro del humanismo, ese potencial sano para desarrollarse. Dentro de la psicoterapia humanista, obviamente se trabaja toda la parte del pasado, lo que es infancia. Es decir, Rogers no niega esta parte del pasado ni de todos los fundamentos psicoanalíticos, pero propone esta búsqueda del potencial sano del ser humano. Así en general, ese podría ser como un gran resumen. Ok, ¿Y muchas me gracias. expliqué o quieren entrar a algún detalle de los elementos que dije? Pues más o menos con algo que mencioné ya casi al final, queríamos preguntarle más o menos de las técnicas en la psicoterapia humanista. ¿Cuáles son esas técnicas enfocadas para tratar la depresión y las fobias? ¿Y cómo se Ok. utilizan algunos ejemplos? La psicoterapia humanista, o sea, su base en cuestión el fundamento, como ya les dije, es el potencial sano del ser humano, ¿no? Pero, sin embargo, obviamente, también trabaja con esta parte que por algo no está sana, ¿no? O sea, estas emociones que a veces, pues, sí, dificultan el desarrollo de la persona. Entonces, dentro de la psicoterapia, pues hay ciertos fundamentos, ¿sí? El primer fundamento es cómo generar un ambiente psicoterapéutico que ponga ciertas condiciones en el ambiente psicoterapéutico, o sea, en la relación terapéutica, que no se llama paciente, Rogers le llama cliente, o sea, por eso las obras de Rogers, pues algunas de las más importantes son la psicoterapia centrada en la persona o la psicoterapia centrada en el cliente. Dentro de las condiciones, que así lo menciona tal cual, las condiciones necesarias y suficientes para que en una psicoterapia pueda generarse un cambio en la persona, pues primeramente es la empatía del terapeuta, o sea, toda la actitud empática del terapeuta, que es ponerse en el lugar del otro, la congruencia entendida desde la psicoterapia humanista es el terapeuta sí puede hablar de sí mismo en cuestión en la relación con el cliente, puede confrontar también, pero en la parte, bueno, en técnicas, ahorita les digo algunas técnicas, pero en la parte empática utiliza lo que se llama en humanismo escucha activa, que es cómo hago a la persona sentirse entendida en una aceptación incondicional, ¿sí? O sea, acepto incondicionalmente a la persona. ¿Qué quiere decir? Cuando estoy escuchando en una psicoterapia, yo terapeuta, no juzgo, no pongo prejuicios ante la persona. No quiere decir que no pueda haber confrontación. En la mayoría de las psicoterapias a veces tiene que haber confrontación, pero no hago un juicio de valor acerca de la persona. Entonces, esas tres condiciones, empatía, congruencia, aceptación incondicional, son como las tres líneas base que cómo el terapeuta debe generar un ambiente terapéutico. Y ya desde ahí,
pues la principal técnica es la escucha activa, ¿sí? O sea, desde la premisa de Rogers es cuando una persona se siente aceptada incondicionalmente, no juzgada y empatizada, o sea, me pongo en tus zapatos, te escucho, valido tu emoción, te acompaño, a partir de eso la persona puede generar un cambio emocional. Esa es como básicamente la técnica, ¿no? Y en la parte de escucha activa, la escucha activa pues tiene diferentes formas de hacerla. Una es la técnica del reflejo. El reflejo es lo que tu cliente me estás compartiendo, relatando verbalmente. Yo terapeuta te lo reflejo de otra forma. Por ejemplo, una persona que está relatando que se peleó con alguien, pero al relatar, el terapeuta lee en la persona cuál es su tono emocional. Está enojado, está triste, se nota muy frustrado. Y entonces ahí la técnica de reflejo y de escucha activa es reflejar la emoción. O sea, por ejemplo, veo que eso te enoja mucho. Veo que eso que me relatas te hace sentir muy triste. Sí, esa es como un ejemplo así muy sencillito de lo que puede ser una escucha activa y un reflejo de emoción. O sea, una técnica de reflejo, más o menos en esa parte, ¿no? Digo, el humanismo tiene pues muchísimo que pudiéramos decir, ¿no? A grandes rasgos es eso. Sí, es esta tercera fuerza de la psicología donde lo que se toma en cuenta es buscar la autorrealización de la persona, como ese piquito último de la pirámide de Maslow, donde se busca que la persona potencialice esa parte sana y esa parte que lo lleva al crecimiento emocional. Así a grandes rasgos es lo que les podría describir. Y bueno, en base a lo que mencionaste, ¿cuáles pueden ser algunas dificultades de este enfoque de la psicología? ¿Pero en qué? ¿En la terapia? ¿En qué? Sí, o sea, en general del paciente o tú cuando estés dando la terapia o así. Un como talón de Aquiles que tiene el humanismo es que a veces sí se forman profesionistas como como terapeutas sin ser psicólogos. Entonces, en algunas formaciones se acepta que, o sea, que puedes tener otra profesión de inicio y después ser un terapeuta en el área de desarrollo humano. Entonces, eso es como un talón de Aquiles que puede tener, aunque hay muchísimos psicólogos que tienen base clínica que están formados como psicoterapeutas humanistas. Entonces, o sea, como es ya, cuando una persona acude a psicoterapia, no necesariamente a veces existe el conocimiento de que existen diferentes corrientes o formas de hacer psicoterapia, técnicas, ¿no? Entonces, puede funcionar con diferentes técnicas, buscar lo mismo que, por ejemplo, una corriente cognitivo-conductual, pero lo hacemos de distintas maneras. No, de hecho, yo no soy psicoterapeuta humanista. Yo estoy formada como psicoterapeuta gestalt, pero tiene una base humanista. Dentro de mi profesión, de cuando estudié la carrera de psicología, sí había en mi universidad una fuerte base humanista y psicoanalítica, pero no sales formado como psicólogo humanista o psicólogo, o sea, sales como psicólogo, ni siquiera como psicoterapeuta. Nos formamos como psicoterapeutas después, especializándonos. Y también, o sea, cuando estás en la terapia ya con el paciente, qué dificultades puedes tener, así como, o sea, no sé, que a lo mejor el paciente no te diga las cosas o a lo mejor y que tú no lo entiendas o así. Sí, bueno, tú como terapeuta tienes que ir, digamos, caminando con lo que el cliente, la persona, pues vaya pudiendo manejar, ¿verdad? Las psicoterapias no son magia, son procesos y a veces llevan tiempo, a veces bastante tiempo.
¿Por qué? Porque la persona tiene procesos, no siempre estamos listos para abrir nuestras emociones en la primera sesión en lo más profundo, ¿no? Es depende del caso, el terapeuta, pues ya supongo que las tablas o las bases que traiga, irá haciendo, por eso primero en las primeras entrevistas se llama fase inicial. En la primera entrevista yo no entro a lo más profundo, a preguntar por emociones profundas, porque estoy apenas ubicando el problema, ¿no? Sobre todo cuando son adultos. Cuando son adolescentes o niños, por lo general, casi siempre evaluamos antes de iniciar o damos seguimiento a los papás y luego ya iniciamos la terapia con los niños. Tenemos otro tipo de acercamiento. Pero como problema puede ser, por ejemplo, que la persona traiga muchas resistencias, ¿sí? Muchos mecanismos de defensa donde no esté todavía listo o lista para entrar a trabajar ciertas emociones. Entonces eso hay que respetarlo, ¿sí? Hay que pues ir poco a poco como la persona vaya pudiendo, porque son procesos, ¿sí? Se establece un vínculo terapéutico, una alianza terapéutica. Entonces, primera sesión, todavía no está establecido el vínculo, apenas se va a establecer el rapport, se va a establecer la alianza terapéutica, y a partir de varias sesiones donde ya está bien establecido el rapport y donde la persona ya se siente en confianza, podría ser que ya empiece a abrir más emociones o más situaciones, pero por eso son procesos. En la misma terapia, en la duración, pues el terapeuta tiene que sondear, o sea, el inicio, digamos, todo el proceso de la sesión y siempre cerrar esa sesión. ¿Cómo la cierro? No se vale trabajar emociones y dejarlas abiertas, ¿sí? Entonces, si yo tengo tanto tiempo para trabajar, yo sé que un proceso puede durar la hora completa y voy a poder lograr al menos llegar a un cierre, aunque no se trabaje todo. A lo mejor hay problemáticas que son mucho más largas y que trabajar, pero al menos ir cerrando pequeños procesos donde la persona trabaja emociones, pero nunca. O sea, hay un principio en psicoterapia que dice, no te quito lo que tienes y no te voy a dar nada a cambio, ¿no? Entonces, no abro procesos donde te voy a dejar así, sin poder hacer un cierre, sin poder hacer un trabajo emocional que llegue a algo, donde aprendiste algo. En humanismo, un término que se utiliza es caer en la cuenta, ¿sí? Es el awareness, ¿no? El awareness es, pues me cayó el 20, me di cuenta de esta situación, hice conciencia de algo. Entonces, si en un proceso logras hacer conciencia de algo, bueno, ya es un pasito en la psicoterapia. Pero por eso las psicoterapias son procesos, no son magia. Son procesos y a veces son largos. Perfecto. ¿Y conoce usted algún porcentaje más o menos de éxito que tenga el humanismo o está muy ambiguo? Pues por porcentaje no te podría decir porcentaje así numérico. Si es un movimiento, pues es una psicoterapia que tiene mucha fuerza, pues hay muchas universidades reconocidas que forman psicoterapeutas humanistas. Digo, a México lo trajo hace muchos años con La Farga. Y bueno, hay libros, bibliografía hay muchísima, ¿no? Desde Carl Rogers, o sea, los clásicos de Carl Rogers, pues son la psicoterapia centrada en la persona. Y bueno, tiene una teoría de la personalidad, ¿sí? O sea, esa también, pues, si quieren luego ya métanse ustedes a la teoría de la personalidad, pero habla de cómo se forma el self. O sea, así como hay una teoría psicoanalítica que dice las instancias psíquicas de yo, ello, super yo, pues también el humanismo tiene una propuesta de cómo lo llama el self, el yo es el self. Entonces, a partir de ahí se trabaja como esta parte de cómo despertar ese self y hacerlo integrado a la persona. Pero bueno, ahí ya pueden ustedes, seguramente llevarán algo de teorías de la personalidad, o sea, cómo fundamenta Rogers la teoría de la personalidad desde el humanismo. Que las diferentes corrientes no están peleadas, unos son los buenos y otros son los malos, son complemento y son
diferentes ópticas y diferentes formas de trabajar con el ser humano, con diferentes técnicas, pero todas buscan la salud mental y emocional del ser humano de diferentes formas. En algunas situaciones funcionan mejor algunas, en algunas otras, pero el fin último es la salud emocional y la salud mental del ser humano y el crecimiento personal. Y bueno, como última pregunta, ¿usted diría alguna práctica de estas, o sea, alguna terapia humanista? ¿Cómo? O sea, tú como persona irías a una... Yo iría. Ajá, usted, sí. Sí. De hecho, la psicoterapia humanista hay mucha práctica en lo que es psicoterapia de grupo y psicoterapia individual. ¿Sí? Hay muchos grupos de crecimiento en grupo. Entonces, sí iría. De hecho, en mi carrera fui muchísimo porque teníamos todas nuestras clases de entrevista. Eran, teníamos algunas desde corriente psicoanalítica, pero todo lo que era entrevista, teníamos grupos de crecimiento obligatorios dentro de la formación profesional de psicólogos con orientación psicoanalítica, perdón, con orientación humanista, o sea que hacíamos grupos de crecimiento y lo manejaban 2 terapeutas humanistas. Siempre que son grupos se manejan 2, terapeuta y coterapeuta, porque el terapeuta va abriendo los procesos emocionales de las personas y el coterapeuta va sondeando cómo están el demás grupo, identificándose con alguna dificultad del otro. Entonces, sí iría, de hecho he ido, o sea, desde mi formación profesional, desde la carrera he ido. Va, perfecto. Pues por nuestra parte sería todo. Nada más nos queda agradecerle otra vez por el tiempo y por las respuestas. Y No, pues de nada. Muchísimas gracias por el tiempo. No, pues ¿de qué es su tarea? psicología, trabajo final. Diferentes Ok. enfoques y a algunos le tocó Gestalt, otros de Freud, a nosotros humanista. O Le sea, tocó humanista. no somos psicólogos, estamos en una como optativa, ¿no? Así se dice. Tópico, Optativa. optativa. Sí. Ajá, un tópico. Entonces, o sea, estamos viendo así como en general toda... O sea, Ninguno es psicólogo. no. No, de aquí no. Estamos mezclados. No, pues a lo mejor les hablé en chino. Espero que no. No, pero no se preocupe. Bueno, pues suerte en su trabajo. Muchas Gracias. gracias. Gracias por su tiempo. Bye. Ay, gracias. Deja de grabar.